Fer, tu turno. Game off del día de la fecha, porque ya estábamos como... ¿Tenés la cortina para tirármela, por favor? No sé si ¿Te la cortina tiro? se dice Perdón, separador. el separador. ¿Pediste permiso? Sí, sí. Che, a ver, no Me usé parece nunca. que no, yo acá estoy chequeando y te diría decime que no. tengo separador Pará que te busco la cortina. Tiene que para estar, para el Game en off el para el inframundo, día de la ¿no? fecha. Separador gaming, dice acá. Claro, Sí, ese. Uy, a ver. Tírame como Uy, ese. uy, uy. Escuchen. Mientras Mario Bros salta barriles para rescatar a su novia de las garras de Decime Donkey que la Kong. nombra, boludo. Una mujer guerrera y un ninja encapuchado se juegan la vida en un Mortal Kombat. Por otro lado, Felo Miranda ¡Perdón, Gastro! se preciso hacia R7 para ganar el partido en el FIFA. Comienza el juego en... Yo voy a decir una cosa, Felo podrá hacer muchas cosas, pero siempre que se metió en un segmento ajeno pidió permiso. Sí, por eso dije, a mí me pidió permiso. Es verdad. Pasa que está desaparecido el combate, no tengo cómo Es contactarlo. verdad, ¿no? es Ay, verdad. Qué bueno. Desde el más profundo respeto y cariño en la lejanía, ¿vos te pensás que lo va a ver? No, Ah, claro. No pero lo veía ni claro. cuando estaba en el programa, ¿querés que lo vea? Pero claro, Hay bueno. gente que está en el programa, es verdad. Me he apropiado el Game Off porque acá, muchachos, les soy honesto, los quiero mucho, pero le falta materia de videojuego. Sí, ¿O claro. no? Acá está muy Olvidate. verde. Yo no sé, ¿qué tal? Está haciendo una historia de un bautismo, el hijo de puta. Esa es la seriedad. Esa es la seriedad que maneja en el programa. Es una mierda, loco. Ese tipa, no. Se va. Celeste que sos, choco. Lo peor es que. Explícame cómo eso es más importante. No, No me importa, yo estoy escuchando, pero estoy escuchando con súper atención. Dijiste yo estoy muy verde para los videojuegos. y ya te disociaste ahí. Te bargué y te disociaste. No, disocié hace 5 minutos atrás. Que arrancó todo, bueno. Padre. No, sí, te Sí. escucho. Bueno, dado que está un poco verde el tema del área de videojuegos, decidí quizá, dentro del poco conocimiento que tengo, traer alguna que otra cosita. Últimamente cumplí un sueño de la infancia, de la vida. Señor. Lo cumplí ayer, gracias a mi padre, que es tener mi propio arcade. Uy, boludo, ¿ya Lo- está? sí. Listo, mañana, voy, no el jueves que Listo. viene. Mañana, voy. Excelente. Y nada, es... a mí me gustan ¿Qué no? mucho los arcades. Esto empezó en el 2020, cuando estábamos en la pandemia. Descubrí que vendían algo que se llama Raspberry, que es una mini computadora. Me interioricé en el tema de cómo era para con ese aparatito armar Ese bicho. una consola de videojuegos retro. Lo pude hacer. Recientemente lo volví a retomar y dije, bueno, vamos a fondo porque ahora como tengo espacio en la casa, lindo, boludo. hicimos el arcade con la botonera, la palanca, todo. Tal cual un boludo. fichín. No, me emocionó. Así que nada, traje un poquito de... De hecho, jugamos hoy. Sí, te, sí. te armaste un. Vaya, lo hablamos, te armaste un falso Mame 32. Claro, sí. Espectacular. Y... De falso no tiene nada. No, disculpame, no. Mame 33. un paso más allá. Cuestión que, bueno, lo que traje un poquito es el tema de los arcades. A mí me gustan mucho los videojuegos, me gustan mucho los arcades. ¿Y por qué? Me gustan las recreativas, los fichines, como quieran llamarle. Yo suelo decirle fichines. Como toda persona bien. Claro. Está muy bien. Iba de chico, me llevaban mucho mis tíos y mis padres a lo que era el rey de las fichas. En ese momento, si bien nosotros somos de otra generación, no somos la que lo explotó al 100%, somos una generación que quedó en el medio de un montón de cosas. Entre ellas los fichines. Era bastante normal todavía ir a jugarte unos fichines con alguien. Lo más común era ir a un cumpleaños de fiestas infantiles y que hubiese un fichín. Y eso era la Sí. gloria. Ir a un cumpleaños de fiesta infantil y que hubiese un fichín, ya está, Ya está, estabas hecho. Tope de gama. El que hacía un cumpleaños en Sacoa, No, bueno. ahí era. Oh, ¿Te acordás, sí. Choco, que Tope de había un gamosa. compañero teníamos? Nah, pero es que Julián. el nieto de Aldrey. Y hacía el cumpleaños ahí. Era una Ahí cosa. en el Shopping Los Gallegos, tercer Sí. piso, Estaba el Sacoa. mejor sacó de la No, ciudad. boludo, Sí, era el mejor. terrible. Y a mí me encantaban los fichines. Y algo que a mí me gusta de eso es el compartir. ¿Entendés? A mí me gusta mucho jugar videojuegos con alguien, no me gusta jugar solo. Si juego solo es contra la máquina, no me gusta esto del jugar online, de conectarte con gente que no conocés. A mí me gusta que, loco, nos juntamos a jugar, estamos uno al lado del otro. Una cocucha ahí en la Si mesa. te tengo que bardear, te bardeo. O sea, pero todo. Hay un ambiente que está muy bueno. Eso pasaba mucho antes. Vos veías
alguien jugando en un fichín que vos querías jugar, estabas solo, ibas, ponías la ficha al lado y si te hacía que sí, vos listo, podías ponerte en el jugador 2. Hermoso, boludo. Había un código que No, se me entendía emociona. que hoy en día Era como la putivuelta de los fichines. clavas, pum, y gana sigue, no te vayas a Es querer muy hacer bueno el concepto igual, ¿eh? Gana sigue, no te vayas a querer hacer el pillo de querer pasar, a menos que el chabón diga, bueno, no tengo más ficha, no jugó más, Claro. y ahí pasa el que seguía en la fila. Había muchos códigos para jugar los fichines. Yo ahora, bueno, como estuve retomando esto, si bien ayer lo terminé, podía jugarlo igual con un joystick. Estuve jugando algunos de los arcades clásicos, los que más me gustaban, los que más recuerdo, los que le tengo más sentimiento por cuestiones de lo que digo, con quién los compartí, con quién los jugué. Es decir, hay una cuestión para mí con los arcades que es más emocional que en calidad de videojuego, que si bien son muy buenos videojuegos, yo no voy a hablar de una cuestión de especialidad, de decir, bueno, no por tal configuración, va más por una cuestión sentimental. El primero que voy a mencionar, esto no es un top, no es una lista, sino son juegos que van a ir surgiendo. El primero que voy a mencionar y el que tengo más recuerdo de haber jugado, sobre todo que mi hermano siempre se emocionaba cuando mi prima hacía el cumpleaños en determinado salón de fiesta porque estaba la máquina del Street Fighter 2. El Street Fighter 2 nos emocionaba, era como, bueno, vamos a ir, vamos a copar el fichín boludo. y nos vamos a poner a jugar. Ayer anoche el primer juego que puse Beautiful. para probar fue el Street Fighter 2 porque me trajo una nostalgia terrible esto de verlo en la máquina. No había historia, era básicamente grupo de personajes de distintas partes del mundo que se juntaban a pelear para ver quién era el campeón del mundo, punto. Se hizo una película que les fue muy mal, con Raúl Juliá y Jean-Claude Van Damme. Está trabajando en una nueva. Se está trabajando en una nueva. Se han hecho otros proyectos más under. Siempre fue más under Street Fighter. Aquel que juegue videojuegos te va a decir que el mejor videojuego de pelea es el Street Fighter. Personalmente me gusta más hoy en día, jugando las entregas más actuales, me gusta mucho más Mortal Kombat a mí. Yo soy una persona más de Mortal Kombat. Pero si tengo que ir a lo que es el fichín, he jugado más en fichín al Street Fighter que al Sí. Mortal Kombat. Nada, era cuestión de llegar con mi hermano al lugar y agarrar y entrar a cagarnos a piña con... En ese momento no sabemos cómo se llamaban personajes, 3 nomás. Eran Ken, Ryu y Blanca. Después el resto Sí, ni nos verdad, acordábamos. boludo. La mayoría no los conocía. Claro, quién sos. Bueno, y después tenías el indio que se estira, el gordo de sumo, el chabón de barba, o sea, eran así. Después, obviamente, con el tiempo uno los empezó a identificar más, pero era muy bueno. Este juego salió en 1991 para CP System, era la máquina que lo corría. La verdad es que es muy bueno, tiene mucha rejugabilidad hoy en día, y algo que me gusta de esta época, de esta etapa, lo que son de los 90 para acá en lo que es los arcades, es el gráfico. Es el típico gráfico de Sí, videojuego, señor. si vos te imaginás un videojuego. Es decir, cuando vos pensás en videojuego, es poco Sí, probable. es el concepto. El concepto es este, ¿no? Todavía los bits... ¿Sabes cómo está hecho eso? O sea, está armado por sprints. Sí, se le da movimiento de animación a cada Movimiento es sprint. una imagen, Sí. digamos, para explicarlo de la forma más fácil, y cada imagen tiene un movimiento, después eso se unifica todo y da ese sentido, esa movilidad que nosotros vemos, pero en realidad son todas imágenes una detrás de la otra. Sueltas que se van moviendo. Hoy en día ya hay programas para animar directamente el sprint. Vos le cortás las articulaciones a los personajes, Ujú. las preconfigurás y entonces haces que el movimiento lo genere la misma máquina. Vos no tenés que estar Sí, codeando sí. cada línea de lo que es el movimiento. Mortal Kombat en ese sentido fue precursor porque usaba fotogramas. Era mucho más complejo y le daba un aspecto mucho más realista. Eran personas, eran imágenes de personas en fondos azules, todo lo que hicieron. Pero bueno, Street Fighter lo seleccioné por esto que digo. Lo jugaba mucho con mi hermano. Era una cuestión también esto de que te salga un Hadouken en ese momento. Uf, Era una locura, amigo. ¿entendés? Era como, no, lo tiró, ¿cómo hizo? Eran juegos más simples, no hacía falta pensar mucho. Era estar ahí un momento, pasar el Bajaba la rato vida al y toque, nada igual te más. digo. Sí, pero ahora es como que, no sé, siento que cambió mucho eso y estoy de acuerdo que antes estaba bueno este tipo de juegos. Es como que apagabas un poco el cerebro, jugabas, disfrutabas el momento y ya. Y ahora es como que, bueno, jugar un jueguito, tenés que pensar, o para jugar con un amigo tenés que jugar online, como que cambió mucho la Sí. dinámica. Exactamente lo que acabas de decir. Acá era poner la fichita, jugás, listo, ya está. No hay historia,
Vos sabés que tenés que ir, pegarle al que está, al que te aparece. Los botones eran simples, salto, pego, Sí, sí. listo. No hay mucho para pensar. Es 100% entretenimiento. Y estamos al año 2025. Y es un juego que sigue siendo muy entretenido. Tengo el recuerdo de estar saltando arriba de un auto y rompiéndolo. Sí, ¿Para qué era eso? No me acuerdo. Es uno de los stage entre medio cuando vos vas avanzando en el campeonato mundial para darte más puntos. Hermoso. En Mortal Kombat era el Test Your Might, que tenías que romper tablas, esas cosas. En el Street Fighter saltabas y rompías un auto. Qué lindo, boludo. El siguiente que puse es el Sunset Riders de Uf. Konami, año 1991. Este es por lejos uno de mis juegos favoritos en general. Buena animación. Cuando en una Navidad Papá Noel nos trajo el Sega a mi hermano y a mí, estábamos muy contentos. Piensen que nosotros tuvimos ese tipo de consolas al principio. No es que Play 2. No, pasamos por todo esto que eran los 16 bits, 8 bits. Y yo primero Tuvimos nuestra evolución. tuve primero el Family, 8 bits. Tuve después el Sega, 16 bits. Y después después mucho tiempo, la Play 2. Antes había jugado a la Play 1 que la tenía mi primo. Hay gente que no sabe el concepto de soplar un cartucho. No, eso es terrible. Igual nosotros, algo que yo me enteré de grande, todo lo que jugábamos era consola clónica, no era la consola chicos, real. No era, Igual. no, era todo trucho acá. Era todo, pero bueno, la ilusión era todo. 24, Me imagino vos creyendo, no, y era re trucho. 24 pesos Todo era valía re trucho un acá. cartucho, sí. Chicos, todo. Una copia, una burda copia. Pero si son todas copias, porque están hechas en una fábrica. Qué bien, chao. No. Una copia no Pero, perdón, oficial, ahí está. Pero perdón, mis sentimientos eran reales con lo que estaba No, pasando. Totalmente. pero está perfecto. Y yo el juego lo jugaba igual. Sí. Es que por eso no importa que sea original, boludo. Pero ven, gracias a que en ese momento se podía hacer copias, perdón, disculpa, No, que te por favor. corté, es que llegaba al común. O sea, cualquiera Sí. podía jugar. Hoy en día, mirá lo que pasa. No es tan así. Tenés que gatillar el Steam. Tenés que boludo. gatillar Ah. así para jugar cualquier cosa, o tenés que tener PC y jugar desde la PC y de última, bueno. Todo sellar tiempo el pasado juego. fue mejor. Y sí. Sí. Y sí. En todos los Y ámbitos. la de vida. PC, va a la redundancia, le absolutamente tenés todo. que dar F5 cada 5 minutos. No, y tenés Sí. que tener Sí. 32 de memoria RAM, No. No, y conexión a internet que Starlink, no se cuelgue. Starlink, y- sí. placa de No. video y todo lo que conlleva. Acá conectado Todo un un bondi que- audio video. Pero claro. Claro, acá necesitabas mucho más. Bueno, Ponés el AV y ya está. este juego fue el que nos llegó con ese Sega. Y obviamente era el único que tuvimos durante bastante tiempo hasta que pudimos ir comprando más cartuchos. Porque eran caros incluso los clónicos, que nosotros no sabíamos que eran clones, eran caros. En tu último Eh, cumpleaños le liquidamos este. Sí, bueno, en el cumple que fuimos a Fichín, sí, lo jugamos, lo ganamos. Yo lo gané muchas veces con mi hermano, es uno de los juegos que más jugué en mi vida. Y el recuerdo automático que tengo es eso, de estar, mi hermano siempre era Billy, jugador 1, yo era jugador 2 con hermano, que era una especie de mexicano con escopeta, disparaba, tenía más amplio el rango de disparo. Era un juego, la verdad que bastante simple la temática, eran cazarrecompensas que tenían que ir y capturar a los bandidos. Y en el camino obviamente era un shoot 'em up, tenías que ir disparándole a los personajes que se te aparecían en el frente. 2 botones, salto y disparo, muy simple. Y después el movimiento. ¿Para qué querés más? ¿Para qué querés más? Tal cual. Es para mí la música, escuchar la música. Sí. Y de nuevo, la estética me parece increíble. Los colores que se usaban en esa época eran muy llamativos. Es muy linda la estética que se usaba en estos videojuegos. El siguiente que puse, Cadillacs y Dinosaurios, es de Capcom, año 1992, basado en un cómic, Xenozoic Tales, que contaba una historia distópica en un futuro distante donde la humanidad había caído un poco y estaban conviviendo con seres que habían vuelto a la vida, que eran los dinosaurios. El concepto es totalmente bizarro, Cadillacs y dinosaurios. Y bueno, ahí está lo que es el juego. Esta recreativa, la primera vez que la jugué creo que fue en el Rey de las Fichas. Me gustaba mucho el tema y hace poco lo pude ganar, hace 4 o 5 días. La primera vez que lo jugué lo gané, porque obviamente las fichas en el virtual son infinitas, entonces puedo ponerle toda la ficha que quiera. Algo que era muy bueno de este juego era que uno podía agarrar las armas que se encontraban tiradas. Quizás vos por ahí no se le sacabas una ametralladora a uno de los personajes enemigos, la podías agarrar y disparar y tenías Flimba. cantidad de tiros. Y después de esa cantidad de tiros la soltaba y volvía a puño.
Lo mismo con los cuchillos, palo, escopeta. Y es un juego bastante simple, tiene 8 niveles nomás, pero una estética completamente genial. Movimiento lateral, movimiento hacia arriba, hacia abajo. La verdad es que era muy completo. En ese momento explotaba al máximo lo que eran los gráficos de lo que se podía en una recreativa, ¿no? También lo que es el pixel art creo que es increíble. Uno puede reconocer bien las figuras bien definidas. Y nada, el concepto para mí, todo lo que tenga dinosaurio compro. Especialmente acá es totalmente bizarro y uno cuando lo empieza a jugar dice cómo coinciden estas cosas, y a medida que vamos llegando al final de los niveles vamos descubriendo la relación entre los villanos y los dinosaurios. Algo interesante era que los dinosaurios no los podías matar. Cuando se encontraban de color naranja es que estaban en modo agresivo, y cuando vos lo golpeabas lo que hacías era calmarlo hasta que volvía al tono verde y ya no te atacaba más. Eran amigos de los dinosaurios. Incluso la serie de televisión animada que salió de este videojuego era bastante Capitán Planeta en ese sentido. Era una serie que apoyaba mucho lo que era el ecosistema, el medio ambiente. Eran medioambientalistas de alguna forma los protagonistas del videojuego. Ya después acá vamos a hacer un salto tecnológico. Un juego de la Neo Geo en 1996. Ya de los últimos arcades que salieron. El Metal Slug era también un shoot 'em up que llevaba todo lo que era la estética al máximo. Uno ve este juego y es increíble. Verdaderamente increíble la estética que utilizaron para los sprints. Miren lo que es. Juegazo. Los fondos mucho más definidos, ¿sí? Los fondos mucho más definidos, los personajes más caricaturescos. Fíjense que la altura, la estatura son como si fuesen minis personajes. El hecho de que podías acceder a vehículos, utilizar esos vehículos. Bueno, el que le da nombre al primer juego, el Metal Slug. La babosa de metal sería esa oruga que es el tanque. Uno se podía subir a esos, ahí está. Y con eso atacar a los enemigos. Consumía ficha a lo loco porque era extremadamente difícil en un momento el juego. Yo llegué a un punto en donde morís cada 2 segundos. Con Anto lo jugamos. Sí, sí. ¿Te acordás cómo fuimos a Miramar? Fue que sí, moríamos. La consola? Sí, moríamos como siempre. 200 veces. Y ir a darle ¿viste? Fichines, o sea, apretaba el botón de fichín para no morir. Pero la verdad es que la estética es increíble. Es muy divertido. También, de nuevo, juego simple, 2 botones. Salto, con este saltás, con este disparás. Nada más. Me gustan mucho los shoot 'em up, por eso la mayoría son de ese estilo. La diferencia, para el que no sepa, entre shoot 'em up y beat 'em up, es que en el shoot 'em up tenés armas, disparás a distancia, el contacto es el conflicto, y en el beat 'em up es a piña. Entonces, esa es la distinción entre ambas palabras. Ahora vamos a pasar a un beat'em up que es de mis favoritos, es el de las Tortugas Ninja, el arcade de Konami. Este es de 1989, o sea, fíjense que salió 7 años antes de este juego que estábamos viendo. Es de los primeros gran arcades con este tipo de gráfico. Qué bueno que era este, boludo. Este, a mí me gusta más la estética incluso que el 2, que en Super Nintendo salió como el 4, que era Turtles in Time. Este arcade estaba replicado para la Nintendo, la Family, la Nintendo común. Yo la mayoría de las veces que lo jugué obviamente en la Nintendo de mi casa con unos gráficos 8 bits, que si bien el juego era parecido, nada que ver, que ampliamente la diferencia en lo que era el arcade. El arcade tiene unos gráficos. Choco es el que jugamos antes de venir. Sí, yo sé. Increíble. Espectacular. Vos lo veis, las tortus son las tortus. Son las tortus, se nota quién es quién. Bárbaro. Los movimientos incluso. Y una musiquita que te transporta directamente a la serie, al clásico de los 80.
buenas mecánicas de juego, y todo esto estamos hablando de 1989 y lo juego hoy y me entretengo como si el juego hubiese salido ayer. Yo estaba con mi pelo engominado, mi chaqueta de cuero y íbamos a ir a romper la discoteca. Olvídate, mirá lo que es esos Me gráficos. encantan los colores igual. Eso. Y algo que vos decías hoy, lo de los colores es verdad que es algo que cambió mucho, es algo generacional creo, porque antes los juegos eran pensados para el público infantil. Sí. Y después pasó que, bueno, al hacerse tan masivo, ¿no? Lo de los videojuegos, se pensaron para el público adulto. Entonces cambió la estética y se hicieron más oscuros. Y ahora hoy en día cambiaron Ahora un ya ni montón. siquiera está pensado para los adultos, está pensado para el negocio. Para el Sí. negocio, sí, es marketing. No, y además una aura realista. Cuanto más realista, mejor. Y también se Sí. va perdiendo un poco esto de la estética propia. Ya no hay Sí, una lo estética. animado también. Es que además ya no hay una estética que defina el videojuego. Hoy en día es, bueno, estilo realista. No, cada uno creó su propia estética y ya es como una marca. O sea, Sí, que cada sí, uno sí. tiene su propia estética, su propia animación, su propio estilo, podríamos decir. Totalmente. Pero jugás sí. al God of War y jugás al Uncharted Sí. y... Que igual no quiere decir que no sean malos Es juegos, porque a mí realista. me No, encantan, son quiero juegazos. aclarar. Pero a mí también es como que... Para no, mí estamos son- no estamos debatiendo la Claro. calidad del juego, Sí, sino a lo que apuntaba. las diferencias. Sí. Además, esto es 100% entretenimiento. No tiene no te va a contar una historia, no te va a hacerte replantearte nada. O sea, si te cuento una historia es a través de letras que están ahí, que podés Sí. leerlas o no si te interesa. También. Y el último, con el que tengo un gran recuerdo de haber ido con mi familia, lo jugamos los 4 juntos en un momento, es un gran recuerdo que tengo de mi vida, es el arcade de Los Simpsons. Creo que fue el único sí. momento en el que tanto mi mamá, mi viejo y mi hermano y yo estábamos todos juntos jugando un mismo juego. Era el arcade de Los Simpsons. El arcade de Los Simpsons salió en el 91, hecho por Konami. Perdón, no lo dije, el de las tortugas también era de Konami. Era muy bueno y la trama era secuestrar a una Maggie y hay que recuperarla y era un beat 'em up. Tenías que ir golpeando personajes, cada uno con una animación bastante particular. Bart con la patineta, Marge con una aspiradora. Tenían cosas bastante locas de los personajes que veíamos en la tele. Y también esto que digo de los gráficos, vos lo veis en Los Simpsons. No hay un píxel erróneo, no hay algo que digas, che, no se entiende bien. Muy bien definido. El hecho de poder usar a toda la familia, es decir, que una familia pueda jugar. La esquina original. Claro. De todos. De la primera. De los primeros programas. Estábamos en el auge de Los Simpsons acá. Sí. Era el boom de Fox explotando Los Simpsons, incluso en los videojuegos. Pero no es como hoy en día que un videojuego sale y porque esté promocionándolo el juego va a ser de baja calidad. Claro. En ese momento el juego tenía que tener la misma calidad que tenía el producto oficial que estaba ofreciendo. Entonces, como pasaba con las Tortus las recontrapegaba en los juguetes, la recontrapegaba en lo que eran la serie animada y la recontrapegaba en los videojuegos, porque todos los productos seguían una misma línea de calidad. Acá pasaba lo mismo, Konami Hay una bajada de línea. Konami cuando hace un videojuego de Los Simpsons, hace un videojuego hecho y derecho. Tenés animaciones particulares también para los fanáticos, decir, mirá, eso que está ahí hace referencia a tal capítulo, ¿me entendés? O sea, juegos hechos con amor. Un gran videojuego, muy entretenido. También creo que son 8 niveles, si no me equivoco, 7 u 8. Pero el hecho de esto de nuevo, a vos un arcade antes te reunía con gente. Hoy en día yo siento que se está perdiendo un poco. Los juegos, en vez de reunirte con gente, te alejan. Yo escucho muchas veces a los niños hoy en día decir, che, hoy jugamos al Fortnite. Y sí, bueno, vos en tu casa y yo en la mía. ¿Entendés? A tal hora me conecto. Claro, a tal hora me conecto. No, vení, vamos a tomar una chocolatada y vamos a jugar un Street Fighter, ¿me entendés? Se perdió, o sea, yo creo que el videojuego antes, si bien obviamente, si bien obviamente desplaza un poco lo que era el juguete tradicional, reunía igualmente, era una cuestión social. Ir a los fichines, conocer a alguien en los fichines. Yo me acuerdo, a un ciber también. íbamos a los fichines y ahí siempre nos encontrábamos a Darío Echegaray, que era un compañero de primaria de mi hermano.
Y ahí yo me llevaba re con el chabón, lo conocí ahí también en los fichines, la abuela de él jugaba las cascadas de moneda. Se daban otras dinámicas que uno... Que ya se pierden, que ya no están. El videojuego antes reunía, hoy en día para mí hace que cada uno sea más individualista, las consolas ya vienen con un solo joystick, ya no vienen con dos, no están pensado esto de pantalla dividida. Los mismos juegos... Uno de los grandes problemas que tuvo el Sparking Zero. El Sparking Zero, que después lo tuvieron que actualizar y ponerle, ¿por qué? Porque los que veníamos a jugar el Budokai Tenkaichi 3, jugábamos con el amigo al lado, no jugábamos con... Para mí hasta la Play 2 eso estuvo presente. Sí. Hasta la Play 2 era juego con un amigo. A partir de ahí en adelante... Sálvese quien pueda. Pero el arcade, para mí lo que tiene diferente a lo que es esto de consola, es... Nos encontramos en un lugar, ¿entendés? Puedo conocer a alguien distinto, que no es mi amigo de toda la vida. Y eso se ha perdido con el tiempo. A mí me gusta, me da nostalgia, y el hecho de haber podido recrear una en casa, que ustedes puedan venir y ponernos a jugar un rato, aunque sea 20 minutos, ¿entendés? Sí. Y te trae un poco el recuerdo a la infancia y algo mucho más lindo, mucho más sano de lo que quizás se vive hoy en día con los videojuegos. La cosa sana, ¿no, Pipi? No, boludo, el coso de inflar el coso. Tremendo. No, me emociona. Tremendo. Fer, una maravilla. Ay. Simplemente una maravilla. Así que concluyo el Game Off del día de la fecha. Qué grande. Vamos rápidamente a la tanda que adeudamos hace un ratazo largo y ya seguimos con más de Spin-off. Vorterix MDQ. En todas partes. Vorterix. En todas partes.